Como parte de entender la dinámica de los ecosistemas, es importante comprender la estructura trófica en los ecosistemas, así como su relación con las redes tróficas y cadenas alimenticias, para que de una manera sencilla se interpreten las distintas interacciones en los ecosistemas y los procesos mediante los cuales se da el flujo de energía e incorpora la materia. De esta forma, para simplificar el entendimiento de la dinámica de los ecosistemas, se emplearon representaciones diagramáticas del conjunto de relaciones o interacciones ecológicas presentes en una comunidad, las cuales son denominadas como redes ecológicas. En este contexto, para poder identificar y comprender el movimiento de energía y nutrientes dentro de los ecosistemas, se emplean a las cadenas tróficas, las cuales son representaciones lineales de las relaciones alimenticias de un grupo de organismos de una comunidad que nos permiten interpretar justo el flujo de energía trófica desde la presa, o bien los organismos autótrofos, hacia los consumidores, o bien organismos heterótrofos. ¿Cómo inicia este flujo de energía? Generalmente se puede comenzar con algas o plantas vasculares, dependiendo del tipo de ecosistema del cual estemos hablando, que son los productores primarios, y este se continúa hacia los herbívoros, carnívoros, detritívoros y descomponedores, por lo que la longitud de las cadenas alimentarias dependerá justo de la energía almacenada en nuestros ecosistemas a partir de los autótrofos y del número de interacciones posibles que se puedan estar dando. Es por ello que, como parte de comprender esa complejidad real de las interrelaciones que se establecen en las especies que constituyen justo a las comunidades inmersas en los ecosistemas, se describen los hábitos alimentarios e interacciones bióticas a partir de las redes tróficas. En estas redes tróficas es importante poder identificar a la especie o a las especies tróficas, puesto que pueden representar el número total de especies que refleja a los organismos presentes en nuestra red, es decir, la riqueza específica de nuestra red trófica. El modo de poder determinar a una especie trófica es a partir de poder identificar aquel grupo de organismos que presentan la misma dieta y al mismo o a los mismos depredadores. Algo importante dentro de la conformación de las redes tróficas son la densidad de conexiones y la conectancia, ya que nos permiten identificar, en el caso de las densidades de conexiones, el promedio de conexiones alimenticias que una especie puede ejercer sobre las demás, lo cual estaría influenciado justo por la riqueza de especies presentes en la red trófica. En el caso de la conectancia, nos permite expresar el número posible de uniones en la red trófica, y este se verá influenciado por los hábitos alimenticios de las especies, puesto que la conectancia será menor en aquellas especies que sean generalistas, como es el caso de los omnívoros, en comparación a aquellas especies que sean especialistas, de acuerdo a su alimentación, como es el caso de los herbívoros y los carnívoros. De igual modo, existen factores condicionantes de la estructura de las redes tróficas a los cuales denominamos como relaciones dinámicas y relaciones energéticas. Para el caso de las relaciones dinámicas se determina cómo y cuál es el comportamiento que presentan las poblaciones inmersas en el ecosistema ante perturbaciones ambientales, y pueden subdividirse en escala regional a partir de conocer la respuesta que presentan las especies ante factores climáticos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el incremento o decremento de la temperatura y la respuesta que presentan los organismos de acuerdo a los fenómenos climatológicos, como es el fenómeno del niño y de la niña. Y para el caso de comprender estas relaciones dinámicas en una escala local, podemos ejemplificar lo que ocurre en el suelo de un ecosistema a partir de la dinámica de los nutrientes, donde pueden ocurrir modificaciones de temperatura, humedad o acidificación del suelo. Como parte de comprender las relaciones energéticas que condicionarían la estructura de las redes tróficas, es importante saber cuánta energía entra al sistema, puesto que a mayor energía será mucho más compleja la red trófica, lo cual podemos interpretar a partir de identificar si el flujo de energía en el sistema se encuentra controlado a partir justo de los productores primarios o bien por los consumidores, y de esta forma saber cómo es que se contribuye a este flujo de energía por acción de los saprófitos mediante la tasa de descomposición, facilitando así el reciclaje de los restos orgánicos. Como parte de la conformación de los ecosistemas, tenemos tres componentes básicos, que son los productores o los autótrofos, los consumidores o heterótrofos, y lo que comprende
al ambiente físico o el componente abiótico, que tiene gran importancia debido a que la materia orgánica muerta es el elemento primordial justo para que se pueda dar el reciclaje interno de los nutrientes en los ecosistemas. Por ello es importante considerar las entradas y salidas presentes en un ecosistema, ya que de esta forma podremos identificar de qué manera llega la materia y energía a este. La entrada de energía a los ecosistemas proviene principalmente de la atmósfera y la entrada de materia a partir de la erosión y mineralización de rocas sedimentarias. En el caso de las salidas, la salida de energía ocurre principalmente por procesos metabólicos de las especies en forma de calor, y la salida de materia ocurre a partir justo de esta materia orgánica muerta, por lo cual es importante retomar las leyes de la termodinámica justo para comprender cómo ocurre la fijación y transferencia de energía en los ecosistemas. Y asimismo los ciclos biogeoquímicos para comprender este recirculamiento de nutrientes en estos sistemas. Para comprender cómo ocurre la fijación y transferencia de energía en los ecosistemas, la primera ley de la termodinámica nos indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es a partir de la productividad que se fija y se transfiere esta energía en el ecosistema, como parte de la productividad primaria ejercida por los autótrofos a través del proceso de fotosíntesis, y este flujo continúa por medio de la energía fijada o captada en la alimentación o bien en el aumento de biomasa a partir de los heterótrofos, la cual se conoce como productividad secundaria. Es importante considerar también la tasa de descomposición y la eficiencia ecológica dentro de los niveles tróficos. Y como parte de comprender cómo es que se conserva esta energía y se emplea en los ecosistemas, tenemos a la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que justo nos explica la velocidad y el patrón de movimiento que podemos encontrar nosotros dentro de la energía y materia en el ecosistema. De acuerdo a esta ley de la entropía, se encontrará que en el nivel de los organismos productores o autótrofos tenemos una mayor organización de esta energía con respecto a los niveles de los consumidores, es decir, que esta energía se transforma y mucha de ella se disipa en forma de calor. Por ello es importante reconocer dentro de los ecosistemas de qué manera se asegura el aporte energético a partir de la permanencia de los elementos químicos dentro de las estructuras biológicas. Es decir, conocer el tipo de renovación que comprende esta transformación de energía en materia orgánica o biomasa y el tiempo que tarda un nivel trófico o el mismo ecosistema completo en renovar esta biomasa. Como parte de comprender este tiempo de renovación, es importante reconocer dos estrategias que presentan los organismos productores para mantener justo esta energía en el sistema y renovar la biomasa, que corresponde a considerar aquellas especies que son de pequeño tamaño, de estructura y morfología simple y tasas de reproducción altas, como las especies rápidas, y aquellas especies en términos comparativos con estas que son de gran tamaño, de estructura y morfología compleja y con una tasa de reproducción muy baja, denominadas como especies lentas. Asimismo, como parte de la transferencia de la materia, se encuentra a los ciclos biogeoquímicos, que de acuerdo al tipo de la literatura consultada podemos categorizar de acuerdo al principal reservorio de nutrientes en ciclos biogeoquímicos gaseosos y sedimentarios, o bien en ciclos gaseosos, híbridos y sedimentarios, comprendiendo para el caso de aquellos ciclos híbridos, como el caso de los ciclos bioquímicos del azufre y del fósforo, ya que pueden encontrarse las reservas de estos elementos de forma proporcional tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre. Si bien todos los ciclos de nutrientes o ciclos biogeoquímicos comparten una estructura y componentes básicos en común, que son las entradas, la circulación interna y las salidas, en el caso de entradas y salidas, hablar de cómo es que se obtienen estos nutrientes y cómo salen del sistema dependerá justo del tipo de ciclo biogeoquímico del cual estemos hablando, si es sedimentario o si es gaseoso. Y justo reconocer la circulación interna de los nutrientes dependerá de la comprensión del ciclo biogeoquímico del cual se esté tratando, por lo cual todos los ciclos biogeoquímicos de forma global en los ecosistemas se estarán dando de manera conjunta, ya que no son eventos aislados y como parte primordial de que interactúen o de que se correlacionen estos ciclos biogeoquímicos,
estará el ciclo hidrológico, que es sumamente importante.